todos, yo soy Pretty Val. El día de hoy vengo a mostrarles todo lo que podemos encontrar en internet. Así que, a partir de hoy, pasaré una semana entera en mis plataformas infantiles favoritas, conectando, charlando y jugando. Con extraños. Así que, vamos a empezar. ¿Por qué no puedes hablar? Puedo hacer videollamada. Si tú solo tienes que tú solo prendes tu cámara. Bueno, voy. Descenderás conmigo al agujero de los corruptos, mirarás sus rostros y escucharás sus lenguas podridas, y entonces comprenderás que incluso el infierno conoce la misericordia, pero la violencia no. Corazón de la era digital, el Internet ha dejado de ser un espacio de conocimiento para convertirse en un campo de caza abierto, donde cientos, miles, millones de niños y adolescentes son devorados por depredadores que se esconden tras nombres falsos, perfiles vacíos y pantallas frías. No exagero al decir que, en este preciso instante, es más fácil para un menor ser arrastrado al infierno de la explotación sexual digital que en cualquier otra época de la historia humana. Detrás de cada like, de cada comentario inocente, de cada transmisión en vivo, de cada sala de chat y de cada comunidad segura, se ocultan hienas digitales, manipuladores que se disfrazan de amigos, extorsionadores que convierten la inocencia en moneda y pedófilos que se organizan en redes clandestinas con la misma eficiencia que una corporación. En plataformas como IMVU, sí, esa que muchos aún consideran un juego de avatares inofensivo, hay perfiles activos que ofrecen a cambio de créditos virtuales o dinero real. No hay metáforas, no hay eufemismos. Es tráfico sexual digital, explotación infantil en vivo, convertida en un negocio tan rentable como cualquier otro. Una industria. Pero en este video
Diseccionaremos cuidadosamente cómo operan estas industrias independientes y cazaremos a sus creadores negligentes, una de las peores plagas de nuestra era digital. Este será un video largo, así que no voy a fingir cortesía, ni perder tu tiempo, ni el mío. Vamos directo al hueso, directo a la carne podrida que fingimos no oler. A través de esta jungla maquilada de conectividad, muchos hemos abierto cuentas en las plataformas de las que hoy hablaremos. Y esta noche, nuestra nueva invitada no será la excepción de ello. Las hemos diseccionado, clasificado, expuesto, y la verdad es brutal. Cada una aloja su propia peste, cada una está devorada por un parásito distinto, cada una es una piscina de desecho donde algo enfermo y hambriento se reproduce sin parar. Así que, acompáñame a pasar una semana en el infierno. Conozcan a Pretty Val, Valeria, como la conocen sus amigos cercanos. Una chica de 14 años, casi 15, que arrastra encima el peso de una familia rota, crisis que nadie vio a tiempo y una depresión que se le pegó al cuerpo como moho. Buscando algo que se pareciera al cariño, Valeria hace lo que millones de adolescentes hacen en silencio. Se lanza al vacío del amor virtual, entra a grupos de citas, crea cuentas nuevas, habla con extraños en juegos sociales y se engancha a cualquier señal mínima de afecto, aunque venga disfrazado, aunque huele a peligro. Valeria no existe. Pretty Val es una construcción, una máscara, una carnada. Lo que sí existe es la historia que ella representa, la historia real de millones de niños atrapados en abusos sexuales digitales, la historia de millones que nunca pudieron gritar, la historia que sigue ocurriendo hoy, ahora mismo, mientras ves este mismo video. Y esta vez no vamos a permitir que la realidad pase desapercibida. Pretty Val será a nuestros ojos la evidencia viviente de lo podrido que está nuestro mundo digital. Hola chicos, soy su nueva amiga Pretty Val. Esta noche estaré jugando algunos juegos y hablando con muchas personitas. Mi lista de amigos crecerá aún más. Estaré creando mis cuentas y mostrándoles qué clase de gente podemos encontrar aquí. Y con suerte, encontraré a alguien normal por aquí. En fin, a lo que venimos. YouTube. Durante años, ha sido un terreno fértil para operativos depredadores. Un ecosistema completo donde estas redes se movían con comodidad. Sí, algunas han sido desmanteladas gracias a actualizaciones recientes, pero por cada puerta que se cierra, 2 nuevas brechas de seguridad se abren. Y los ejemplos sobran. Hoy,
En pleno 2026, YouTube sigue siendo un escaparate para contenido y aplicaciones que jamás deberían estar aquí. Con la ayuda del sistema de anuncios creado por Google AdSense, se promueven cientos de apps que empujan a los usuarios a consumir contenido explícito. Y si entras a YouTube Shorts o YouTube Kids, verás lo mismo todos los días. Millares de anuncios de inteligencias artificiales diseñadas para explotar el morbo de quienes visitan la plataforma. También encuentras anuncios de VPNs que literalmente son videos para adultos, transparentados en la interfaz de la aplicación. El marketing del deseo más barato y primitivo, servido como si fuera entretenimiento. Espero que lo que estoy a punto de mostrarles sea suficiente para arrancarles cualquier duda. Nada de lo que verán aquí es exagerado, nada está inflado, nada es falso. Pero lo más importante es que todo ocurre en los lugares que durante años creímos seguros. Esos espacios donde bajamos la guardia y confiamos sin pensar. Y aún así, lo que están por ver ni siquiera se acerca a lo peor que hemos tenido que enfrentar. Es apenas una sombra, un anticipo, una mínima fracción de la podredumbre que hemos visto en todos estos años de servicio. Conozcan a Daryl Eugene Allen Jr., un ex soldado de casi 30 años de la Armada Naval de Estados Unidos, el primer depredador que expusimos en este canal. Hoy, casi 4 años después de su reporte inicial en julio del 2022, finalmente ha sido sentenciado y marcado para siempre en el registro de ofensores sexuales de Carolina del Sur. Cayó por 2 cargos sostenidos con la evidencia que entregamos directamente a los investigadores: intento de abuso sexual de una menor mediante comunicación indecente y el intento de cometer un acto lascivo con lo que él creía que era una menor de 16 años. Y todo por causa de un encuentro virtual en esta plataforma. Ese simple contacto fue el detonante, la chispa que terminó en la caída inevitable y merecida de Darren. No necesito presentar esta plataforma. Ya la han visto. Ya la hemos expuesto repetidamente. Ya saben el tipo de basura que se esconde aquí. Pero quizá te engañaste pensando que, desde la última vez que hablamos de Imbu, algo pudo haber cambiado. Una mejor moderación, un intento real de erradicar la pedofilia que se respira aquí todos los días. Absolutamente nada ha cambiado. Lo único que ha pasado es la incrementación de las prácticas antes vistas y el nacimiento de nuevas tácticas de negocio en la plataforma nunca antes vistas. Entre ellas, cuentas dedicadas a la comercialización de usuarios de Imbu, especialmente de menores de edad que genuinamente visitan el sitio por diversión. Cuentas fijadas con el seudónimo Trying to Make Money,
son los principales exponentes. Cuentas cuyo modus operandi es el de contactar a usuarios que viajan por los miles de espacios para jugadores con ofertas, las cuales básicamente son presionar a usuarios a vender fotografías íntimas a cambio de dinero, ya sea la moneda del sitio, una tarjeta de regalo con créditos o dinero fácil por medio de PayPal, sin importar si sus vendedores son mayores de edad o no. Esos usuarios entonces, después de obtener prometidos por dinero o créditos, pueden ya sea bloquear al usuario o desaparecer completamente del sitio. Es desconocido lo que estos depredadores hacen con el contenido extraído. Pueden venderlo, intercambiarlo o hasta usarlo para gusto propio. Las posibilidades son inmencionables para estos malignos comerciantes. Claro, en algún momento teníamos que mencionar a esta joya oculta de los anillos de pedofilia más oscuros. Kids Chat y su gemela Chat Avenue, salas de chat global sin moderación, transitadas por niños y niñas de todo el mundo y acechadas cada día por depredadores que esperan encontrar carne fresca entre la porquería acumulada. Esencialmente, este chat para niños se ha convertido en un festín para depredadores. Adultos con agendas sórdidas, bots sexuales y casos de grooming abundan. Denuncias tras denuncias desde Reddit hasta Trustpilot muestran que reportar en el sitio no sirve de nada. La moderación es tibia o inexistente. La verificación de edad es una ilusión. Cualquiera puede entrar con un simple nombre de usuario y una edad ficticia, lo que facilita que los adultos usen el anonimato para disfrazarse de menores. Eso convierte esta plataforma en una trampa perfecta. Usuarios reportan encuentros escalofriantes. Adultos contactan a menores en segundos, pidiendo material explícito, ofreciendo dinero, spameando links con contenido ilegal y depredadores que triplican la edad de su víctima. Son los verdaderos creadores del horror, exactamente donde no deberían existir. Al final del día, estos sitios no son chat de amistad infantil. Podrían parecerlo, pero en realidad son puertas abiertas hacia redes depredadoras, plataformas que permiten que la podredumbre digital se reproduzca sin control. Si crees que es seguro para un menor sin vigilancia adulta, estás jugando con fuego. No es la primera vez que hemos hablado de este lugar tan indiferentemente pútrido. TikTok no es una app, es un nido en fermento, un enjambre de sonrisas infantiles flotando sobre un charco negro donde depredadores se esconden detrás de pantallas relucientes y filtros color pastel. Caras limpias, gestos inocentes, atrapados en un scroll infinito, mientras al otro lado, adultos con pulsos fríos y billeteras listas cazan, compran, comercian y exprimen vidas ajenas. Ahí operan anillos completos de a plena luz del día, disfrazados de tendencias y bailecitos, cuentas desechables que brotan como hongos, cada una diseñada para distribuir, vender accesos, mover mercancía humana como si fuera tráfico normal. Un ecosistema donde la trata digital dejó de ser una teoría y se convirtió en una industria establecida, rentable y rutinaria. Redes enteras dedicadas a convertir a menores en producto,
y agencias de spam que funcionan como marketing para sus clientes más fieles, más retorcidos, más dispuestos a pagar lo que sea por un minuto de morbo. Para cualquier espectador promedio, esto suena exagerado, casi conspiranoico, pero la evidencia reciente es tan aplastante que ya no hay espacio para la inocencia. Estas industrias no solo existen, operan frente a nosotros, se alimentan de nuestra distracción y prosperan en la pasividad colectiva. Y están mucho más cerca de lo que jamás nos permitiríamos admitir. En Discord hay una infinidad de casos documentados. Cosas que ni en los primeros años de Internet nuestros pasados hubieran podido creer posible. Que el Internet entero se haya convertido en una ruleta rusa de trauma generacional, que dentro de redes ocultas existen anillos organizados de crimen, asesinato, secuestro, terrorismo y tráfico. Estos son solo algunos de los casos más reconocidos dentro y fuera de Internet. Pero hay cientos más que operan bajo nuestras narices. Pero por ahora, omitamos eso. Mientras, quiero buscar a un buen chico por aquí. Uniéndome a servidores de citas desde sitios agenda como Discord, con solo hacer mi presentación encontré a varios candidatos. Chicos lindos que, al igual que yo, buscaban el amor juvenil. O al menos... eso pensé. Llegó un chico. Alguien que parecía... diferente. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien aquí. Mi nombre es Jeremy. Tengo 19. Un placer conocerte. Un gusto. Soy Valeria. Tengo 14, pero en febrero cumpliré 15. Qué bueno. Y soy de Honduras. Y este soy yo. Oh, te ves guapo. Esta me la tomé con la cámara de mi laptop. Gracias. Y no pareces de 14. No tienes una clarita SJ. ¿No parezco? ¿Ah? Es que tal vez por lo oscuro no parece. Pero te creo porque tú lo dices. Tengo mis luces LEDs en rojo. Oh, Sí, ¿qué haces por aquí? ¿Buscas algo en especial? digamos que sí. Es que esta Soli te la envié. Hace mucho que me resigné. Así contestarías. Perdóname. Es que tuve algunas cosas que hacer, pero ya estoy de vuelta. No, tranquila. Soy yo que pide perdón. Y la foto, eres bonita. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? Sí. Gracias. Me dio algo, güey. Es que tal vez te ofendí con lo que di que tu foto. Suele pasar. La verdad, no te preocupes. Bueno, como dije, sí que eres hermosa en la foto. Ya que sí miré bien un poco. Y una belleza. Gracias. No, y lo digo en serio. Me sorprendió tal belleza que me asesoré que no fuera sacada de internet. Y no fue sacada. Entonces sí que me gusta. De brilleza. Gracias, de verdad. Tú también eres muy guapo. Me gusta cómo se ve tu bigote. Deberías dejártelo más. Lástima que para mí eres ilegal porque... Tenía un novio y me hizo daño. Aparte, en mi familia hubieron algunos problemas, así que no han sido muy buenos días. ¿Cómo te hizo daño para yo no verlo? Me engañó con otra chica. Así que no me hagas lo mismo, por favor. Ok, preciosa. Con tal de que estés feliz, te doy mi amor. Algunos mensajes después. Pues quieres que estemos en una relación, ¿no? Oh, ok, sí, Entonces eso. Conozcámonos, llevémoslo lento, ¿sí? sí. Bueno, mira.
Por lo mismo de que estamos algo lejos y quiero que estemos bien en nuestra relación, y por mi seguridad de que no seas un estafador o algo, ¿podría ver tu identificación? Lo digo por mi seguridad, corazón. Ok, ¿Podríamos llamar y me la muestras ahí? ok. Si quieres llama. Amor, Sí, Pip. Voy. se me olvidó decir que soy un ciberpolicía. O sea, tengo título de ciberseguridad. Ok. Y ahí fue cuando lo llamé. Por primera vez. ¿Ah? ¿Por qué no puedes hablar? Puedo hacer videollamada. Si tú solo tienes que tú solo prendes tu cámara. Bueno, voy. Él no podía creer que alguien como yo estuviera hablando con él. No entendía el por qué, pero pronto descubrí por qué. Jeremy estaba haciéndome grooming. Este es Jeremy Alexander Almendares Chávez, un ahora confirmado depredador sexual infantil de 19 años, que me contactó al dar mi presentación en un servidor de citas de Discord, el cual, ¡oh! ¡Qué coincidencia! No tiene moderación alguna para menores de edad. Discord ya no es solo un lugar para chatear, se ha convertido en un campo de batalla digital, un catálogo para depredadores, grupos oscuros y redes que prosperan en el anonimato y el caos. Groomers acechan en servidores públicos y privados para manipular jóvenes, pedir imágenes íntimas o incluso extorsionarlos. Un ejemplar de esta actividad son los servidores de citas en Discord, donde el acceso se verifica con selfies, a veces con documentos falsos, y otras veces con fotos explícitas etiquetadas con el nombre del servidor o el usuario. Por si lo preguntas, sí, muchos de los que pasan esa verificación tienen menos de 18 años. Y nadie, mucho menos los organizadores y creadores, hacen nada. A veces esto es debido a que los mismos moderadores de múltiples de estos servidores también son menores de edad, lo cual significa que los creadores de estos cúmulos de porquería tienen a niños sujetos a ser testigos de actividades criminales y potenciales criminales. Y aunque Discord tiene políticas contra el abuso sexual infantil, en la práctica esos mecanismos fallan. La verificación de edad es débil y el anonimato permite que adultos se hagan pasar por niños con facilidad. La moderación depende casi por completo de que los usuarios reporten, y eso no siempre sucede. En espacios enormes o llamadas de voz en vivo, la recolección de pruebas se vuelve casi imposible, y los comportamientos peligrosos se esconden en servidores privados que solo se cierran cuando ya es demasiado tarde. Se han reportado cientos de casos de distribución de contenido ilegal, incluso de abuso infantil. Y aunque Discord afirma escalarlos a las autoridades, muchos usuarios cuentan que los malos siguen operando sin consecuencias. Pero lo más perturbador es el crecimiento de microcultos juveniles violentos, como 764 y Harm Nation. Estos grupos organizados de adolescentes utilizan Discord como plataforma para promover el acoso. No son solo comunidades tóxicas, son fábricas de destrucción psicológica, donde se recompensa la crueldad y el daño se convierte en un ritual. En resumen, lo que muchos creen que es una plataforma inofensiva para gamers, se ha transformado en un ecosistema letal. Depredadores sexuales, redes de pornografía ilegal, traficantes psicológicos y jóvenes adoctrinados coexisten bajo la misma app. Discord ya no es seguro para los menores,
y confiar en que sus políticas lo hacen imposible es un lujo que no nos podemos permitir. Así que, para aportar a esta causa con mi granito de arena, si tú o algún conocido tuyo ha sido víctima de Jeremy Alexander Almendares Chávez, por favor, contacta a las autoridades hondureñas subiendo tu reporte a esta página oficial. No te quedes callado o callada. Usa tu voz y no te dejes silenciar. Déjenme contarles una historia. Tenía 13 años. Era una tarde normal junto con mis amigos, viendo videos del Rubius, en específico sus videos de chat roulette. Nos daba tanta risa ver todo lo que Rubén encontraba en la plataforma, las personas curiosas a las que hacía chistes, y yo y mis amigos quisimos hacer lo mismo. Así que entramos a la página, puse mi cursor en empezar, y pronto encontramos lo que buscábamos. Gente de diversos países, provenientes de India, múltiples de Estados Unidos, algunos de México, pocos de Alemania y una buena cantidad de España. Carcajeamos al ver a toda la curiosa y rara gente de ese sitio. Todo era risas, hasta que llegó el siguiente anónimo, o mejor dicho, anónima. Era una chica americana, de nuestra edad, o tal vez más joven. No hablaba, solo hacía señas con las manos y escribía en el chat. Tenía ojos caídos, casi aburridos, piel pálida y cabello negro. Intentamos comunicarnos con ella, saludarla, cuando de la nada la chica cubrió la cámara. Y de un momento a otro, la chica apareció, haciendo algo asqueroso consigo misma. Mis amigos y yo, horrorizados al ver cómo alguien de su edad podría estar haciendo algo así, tan de la nada y tan como si nada. No sabíamos cómo reportarla. No sabíamos si era un video pregrabado. No sabíamos si era la primera vez que lo hacía o si lo hacía con cada persona nueva. Y por encima de todo, no teníamos ni idea de la situación que ocurría frente a nuestros ojos. Fue tanta la perturbación que pasamos de ella. Decidimos parar por el día, cada quien regresó a su casa y apagué mi laptop. Pero jamás pude olvidar ese suceso. El pensar que lo que viví con mis amigos ese día podría pasarle a alguien más. El pensar que alguien malicioso podría aprovecharse de esa chica como hoy en día es costumbre. El pensar que allá afuera había millones de otros niños y niñas que podrían hacer lo mismo sin pensar. El pensar que eso pasó en un sitio que pensé que era amigable. Déjenme decirles que esta horrible experiencia se ha repetido millones de veces en cientos de otros sitios que hacen exactamente lo mismo. Crear una ilusión de comunicarse con extraños en internet para entablar conversaciones espontáneas. Pero lo que la mayoría ignora es que crear una herramienta de completo anonimato y dársela a cualquier persona para usar como quieran es uno de los peores errores que alguien como desarrollador puede cometer, especialmente en esta época. Pero creo que para arrancar este problema de raíz, primero tenemos que descubrir el pecado original. Hubo un tiempo en el
que Omegle representaba una idea particularmente bizarra: conectar a dos desconocidos en cualquier parte del mundo mediante una videollamada completamente aleatoria. La receta perfecta para un prolífico depredador sexual. Omegle fue creado por un joven desarrollador, Leif K. Brooks, como parte de un experimento social, pero más temprano que tarde se hizo exageradamente conocida gracias a youtubers y streamers que transformaron esos extraños y bizarros encuentros en entretenimiento para millones de personas, entre ellos, por supuesto, niños. Pero mientras el público veía bromas y reacciones virales, otra realidad crecía fuera de cámara: el anonimato, la falta de verificación de identidad y una moderación insuficiente retorcieron lentamente a Omegle en un terreno fértil para el exhibicionismo, el acoso, el grooming y el abuso de niños. Con los años, la presión de investigaciones, demandas y organizaciones dedicadas a la protección infantil terminó por derribar el sitio. En 2023, Omegle cerró definitivamente sus puertas. Sin embargo, nunca desapareció del todo. El vacío fue ocupado casi de inmediato por cientos de desarrolladores que copiaron su fórmula y la tergiversaron a un nivel casi enfermizo, creando apps que carecen de todo tipo de reglas básicas y raciocinio común. Durante mi investigación, decidí entrar a Monkey, el ejemplo más conocido y popular de todo el mar de aplicaciones creadas, y a literalmente 5 minutos de registrarme, puedo decir con toda seguridad que la mitad de personas esquipeando eran depredadores buscando sexo con chicas aleatorias que quisieran exponerse en cámara ante un total extraño. Actualmente, Monkey establece una edad mínima de 18 años, pero distintas organizaciones de seguridad han señalado que las barreras para impedir que un menor entre son insuficientes. La plataforma utiliza chats de video aleatorios, mensajes y conexiones entre desconocidos, mientras que investigaciones y reportes de usuarios han documentado exposición a pornografía y conductas sexuales durante estas conversaciones. Y esto no es solamente una cuestión de encontrarse con alguien desagradable. En una plataforma de videochat aleatorio, un menor puede quedar expuesto en cuestión de segundos a un... Le exige que se desnude, intenta obtener información personal o busca trasladar la conversación a otra plataforma. Y aquí aparece una segunda capa del problema: lo que ocurre después de la llamada. Una captura de pantalla puede sobrevivir a la conversación. Una grabación puede salir de Monkey y terminar circulando en otra plataforma. Una identidad puede ser trasladada a Snapchat, Instagram, Discord o cualquier otro servicio donde el contacto continúe lejos de la moderación original. El problema fundamental es la arquitectura del sitio. Groomers y depredadores no necesitan encontrar ni acechar a una víctima, no necesitan conocer su nombre, no necesitan pasar días construyendo una relación. El sistema hace el encuentro por ellos. Una persona desconocida aparece en pantalla, la conversación comienza y, si algo sale mal, puede desaparecer antes de que exista siquiera tiempo suficiente para reportarlo. Informes recientes siguen señalando que el contenido sexual puede aparecer durante las rondas aleatorias y quienes lo muestran pueden abandonar rápidamente la conversación, dificultando su identificación y reporte. Existen denuncias y discusiones online sobre material obtenido de menores que posteriormente circula mediante redes privadas, incluyendo Telegram y Discord, e incluso sobre mecanismos de pago, porque ese es precisamente el punto que hace tan inquietante a Monkey. La plataforma no necesita convertirse oficialmente
en un explícito mercado de explotación para resultar peligrosa. Basta con proporcionar el escenario perfecto para que desconocidos aparezcan frente a menores, para que el contenido pueda ser capturado y para que las interacciones puedan trasladarse a otros rincones de Internet. Monkey fue creado en 2016 de la mano de Ben Pasternak e Isaiah Turner como una plataforma de videochat aleatorio dirigida principalmente a jóvenes. Su crecimiento fue explosivo y terminó con la adquisición de la aplicación por Hola en 2018. Años después, la plataforma continúa bajo una estructura empresarial diferente. La aplicación actualmente identifica como desarrollador a Oviedo Interactives Limited y opera bajo la marca Monkey Group. Así que si gustas subir tu reporte sobre cualquier actividad que encuentres en el sitio Monkey o en su aplicación móvil, repórtalo a través de este enlace que ves en pantalla. Por nuestro lado, ya hemos subido nuestro propio reporte, pero si gustas apoyarnos y aportar con tu granito de arena, tienes todo el derecho de hacerlo. Omegle desapareció, pero su fórmula sobrevivió. Cambió el nombre, cambió la interfaz y surgieron nuevas promesas de seguridad. Pero mientras exista un sistema que coloque a desconocidos frente a una cámara sin que podamos saber realmente quién está al otro lado, el mismo problema seguirá encontrando una puerta por donde entrar. Porque si algo ha quedado claro, es que el problema no termina cuando cerramos una aplicación. A veces, el problema empieza con el anuncio que esa misma aplicación decidió mostrarnos. Pero esa es una historia que dejaremos para el siguiente proyecto. ¿Quieren saber la parte que nadie quiere escuchar? Todo lo que dije aquí, todo lo que vimos en tan solo esta semana, en este espacio que se supone que no debería de existir, es apenas la superficie, lo descubierto, lo filtrado, lo que alcanzó a escapar de las grietas del Internet profundo, gracias a unos pocos que se atrevieron a mirar más allá, donde nadie más mira. Esto no es ni el 1% de lo que realmente ocurre en todas estas plataformas. Lo que falta por exponer es una montaña infinita de casos, nombres, redes, víctimas y depredadores que siguen operando como si nada. Pero si este desastre va a cambiar, si queremos empujarlo hacia un punto de no retorno, tiene que empezar contigo. Si ves un crimen, repórtalo. Si un crimen te toca a ti o a alguien cercano a ti, denuncia. No te quedes callado. No seas uno más de los que permiten, normalizan o incluso celebran estas prácticas criminales. El silencio es cómplice y tú no puedes darte el lujo de serlo. Nada de lo que viste aquí es ficción. Cada palabra, cada caso, cada ejemplo proviene de lo que yo y cientos de otros internautas dedicados a documentar esta podredumbre hemos presenciado con nuestros propios ojos. Pero nuestras voces siempre han sido ignoradas. Por lo mientras, si gustas ayudarnos a seguir adelante con este contenido, lo único que tienes que hacer es donar a nuestro Patreon. Realmente, estos videos no podrían haber sido culminados sin la ayuda de nuestros mecenas. Si no deseas ayudar económicamente, la mejor forma es suscribiéndote al canal y compartiendo con tus amigos. Estos casos solamente se pueden hacer conocidos a base del boca en boca.
proyectos en camino. Hola espectador, gracias por ver el video y por llegar hasta este punto. Quiero agradecer a los mecenas que hicieron este proyecto posible. Muchas gracias a Lockpick y Kazuma Crimson por ser visionarios del canal. Gracias a Fanu Fanito por ser productor ejecutivo. Y muchísimas gracias a los suscriptores del tier Embriones, Cherry Donuts, Blue Dog y Cameron. Gracias a todos los contribuidores del canal. Si gustan apoyarnos, el link está en la descripción. Gracias por ver y recuerden, la realidad es más oscura que la ficción.